La acumulación de lipoproteínas en la muestra puede interferir con los analitos por medio de interacciones físicas y químicas. Esto es especialmente importante en los métodos electroforéticos. En un estudio de Bosuit y colaboradores han descrito la interferencia de la lipemia en la electroforesis capilar de proteínas séricas. Al analizar muestras de pacientes con mayor concentración de triglicéridos, detectaron una morfología anormal en la fracción alfa-2 globulina. También se ha replicado este hallazgo al agregar muestras nativas con muestras que contienen una alta concentración de triglicéridos. La lipemia también puede interferir de forma no específica en varios inmunoensayos. Las lipoproteínas pueden interferir con la reacción antígeno-anticuerpo al bloquear los sitios de unión de los anticuerpos. Esto puede suceder aun cuando los anticuerpos están unidos a una superficie sólida. Dependiendo de la naturaleza de la reacción, la interferencia puede causar resultados falsamente elevados o falsamente disminuidos. La interferencia en espectrofotometría es la forma más común en que la lipemia afecta los resultados de las muestras de laboratorio. Las partículas de lipoproteínas de la muestra pueden absorber luz, y la cantidad de luz absorbida es inversamente proporcional a la longitud de onda, y disminuye de 300 a 700 nanómetros sin picos de absorción específicos intermedios. Por lo tanto, los métodos que usan longitudes de onda más bajas se ven más afectados por la lipemia, porque la absorbancia es mayor a una longitud de onda menor. En este rango de absorbancia tenemos varios métodos utilizados en química clínica, tales como las transaminasas GOT y GPT y la glucosa. La influencia de la lipemia varía entre fabricantes incluso si se usa la misma metodología. En un estudio de Mini y colaboradores, se han reportado diferencias en la influencia de la lipemia en la bilirrubina, proteína C reactiva, creatinina, pero estas son dependientes del tipo de método utilizado para medir cada analito. En el efecto por desplazamiento, se afecta fuertemente la concentración de electrolitos. El plasma normal consta aproximadamente de un 92% de agua y un 8% de lípidos. En la muestra lipémica, la proporción de fase lipídica aumenta y puede llegar hasta un 25%. Los analitos que no estén distribuidos en la fase lipídica, como los electrolitos, se distribuyen en la parte acuosa de la muestra, que ahora representa solamente el 75% de la muestra total. Los métodos que miden la concentración de electrolitos en el volumen plasmático total, que incluye la fase lipídica, como la fotometría de llama o la potenciometría directa, dan como resultado una concentración de electrolitos falsamente disminuida, debido a que se diluyó en la parte acuosa. Al multiplicar el resultado final de la medición de los electrolitos por el volumen total de plasma, podemos obtener el error en la concentración de los electrolitos. Los métodos que miden la concentración de electrolitos solo en la fase acuosa, sin dilución, como la potenciometría directa, miden la concentración real y no se ven afectados por la lipemia. Aquí podemos ver otro estudio del 2017 llamado Frecuencia y causas de la interferencia de lipemia de las pruebas de laboratorio de química clínica, en donde se concluyó que la lipemia interfiere con las mediciones de los parámetros biológicos, electrolitos, transaminasas, entre otros. Aquí se concluyó que la lipemia interfiere con las mediciones de los parámetros biológicos al cambiar la dispersión o absorción de la luz, e incluso puede producir una disminución de volumen en la fase acuosa, aumentando el volumen no acuoso. La turbidez producida por el alto contenido de lípidos en las muestras afecta principalmente a los métodos espectrofotométricos debido a la disminución de la intensidad de la luz que llega a la solución. Un ejemplo del efecto de desplazamiento del disolvente en la pseudohiponatremia. Esto pasa porque el sodio queda en la fase acuosa de la muestra. La lipemia además puede ser un factor desencadenante de hemólisis de la muestra por efecto mecánico. Para nosotros los laboratoristas, es importante poder eliminar la lipemia mediante el uso de métodos adecuados. El CLSI recomienda la ultracentrifugación de muestras, pero este método, debido a su alto costo, no está disponible en muchos laboratorios. Además de los métodos de ultracentrifugación, existen métodos químicos para poder eliminar la lipemia. Por ejemplo, se pueden usar disolventes polares para separar los lípidos de la fase acuosa en las muestras lipémicas basándose en una diferencia de fase.
Uno de estos métodos es el producto comercial llamado LipoClear. Este disolvente contiene un polímero no iónico y no tóxico que se une a los lípidos después de la centrifugación. Pero no todo es tan bonito. El LipoClear interfiere con la medición de varios parámetros bioquímicos como la GGT, la proteína C reactiva y la CK. De acuerdo con los hallazgos encontrados por Dimesky y Jones, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la ultracentrifugación y la centrifugación de alta velocidad para el potasio, proteínas totales, albúminas, creatinina, urea, fosfatasa alcalina, calcio, GGT y AST. La centrifugación de alta velocidad es fácil de implementar en el laboratorio, incluso en los laboratorios exclusivamente de emergencia, donde más frecuentemente llegan muestras lipémicas. Este método no implica usar ningún reactivo que pueda interferir con las mediciones. Solo requiere una centrífuga de alta velocidad que alcance los 10.000 G por 15 minutos. Para la comprensión del concepto de ayuno, primero revisemos un artículo del 2013 realizado por Kakov y Simon Ditch, que consistió en entrevista a pacientes que asistían a toma de muestra ambulatoria. Al momento de ir a realizarse la toma de muestra, a un universo de 150 pacientes se le preguntó si estaban en ayunas, en donde 140, o sea un 93%, dijo que sí, confirmó que estaba en ayunas. Pero cuando se les pidió que explicaran el significado de estar en ayuna, solo 58 de 150 pacientes pudo identificar correctamente el estado de ayuno tal y como se define en Croacia, que es donde se realizó el estudio, donde las recomendaciones nacionales dictaban 12 horas como medida del ayuno. Los otros 82 pacientes que no respondieron correctamente al concepto de ayuno, aún así creían que su preparación era adecuada, porque pensaban que no importaba cuánto tiempo pasaba desde la última comida hasta que le realizaran la toma de muestra. Estos pacientes creían que el tiempo era variable. 5 de ellos creían que deben pasar al menos 10 horas para que se considere ayuno y otros 13 creían que 8 horas consistían en un ayuno correcto. Entonces, analizando este estudio, ¿qué recomendaciones hay actualmente sobre el ayuno para el perfil lipídico? El plasma contiene lipoproteínas remanentes de origen hepático en ayunas, mientras que las lipoproteínas remanentes de origen intestinal también están presentes en el estado sin ayuno. Esto significa que de 1 a 7 horas después de una comida habitual, los triglicéridos plasmáticos y el colesterol están ligeramente elevados. Un aumento agudo en los niveles de triglicéridos podría significar que una persona eligió comer antes de la muestra de sangre, y lo que naturalmente va a diferir mucho entre persona a persona y también entre país a país. El grado de elevación de los triglicéridos está relacionado con los niveles basales. Cuanto más bajos son los triglicéridos en estado basal, menor va a ser el aumento por el efecto postprandial, y al revés por carga de grasa equivalente. Recientemente, el mayor cambio postulado en relación a las condiciones preanalíticas para el estudio de lípidos consiste en no requerir ayuno para realizar un estudio de tamizaje en estados iniciales. Varias sociedades científicas europeas postularon en el 2016 la utilidad de realizar el perfil lipídico en una muestra tomada al azar, independientemente de la hora del día y manteniendo la dieta habitual. Las variaciones de colesterol total, colesterol HDL y colesterol LDL no son significativas y para triglicéridos es muy baja, lo que lleva a mantener el valor de corte de 150 miligramos decilitro o aumentarlo levemente a 175. La concentración de triglicéridos sin ayuno tiene un valor predictivo significativo para el riesgo aterogénico que no muestra los triglicéridos en condiciones basales de ayuno prolongado. La medición de triglicéridos sin ayuno mantiene una excelente correlación con la acumulación de lipoproteínas ricas en triglicéridos y sus remanentes en diferentes estadios de degradación, lo que constituye un conjunto de lipoproteínas aterogénicas. Algunas excepciones requieren que el paciente asista al laboratorio con un ayuno. Estos casos se dan en presencia de hipertrigliceridemias severas o hipercolesterolemia familiar, o cuando la solicitud de examen incluye parámetros que sí necesitan ayuno, como es el caso de la glucosa o el monitoreo de algunas drogas.
Veamos este estudio realizado en el 2021 por Yun Fun y colaboradores, llamado Compatibilidad entre el ayuno nocturno y una prueba aleatoria de colesterol en asiáticos. Aquí se comparó el perfil lipídico en ayunas y el perfil lipídico sin ayuno de cada paciente en una población asiática multiétnica con diabetes tipo 2 y dislipidemias con un tratamiento en dosis estables de estatinas. El perfil lipídico cambió un poco después de una comida típica. Aquí se observó una buena correlación entre el perfil lipídico en ayunas y sin ayunas de los adultos asiáticos en Singapur con diabetes tipo 2 y dislipidemias con tratamiento de estatinas, excepto por un pequeño aumento en los triglicéridos. La diferencia media en triglicéridos y LDL fue respectivamente de, para los triglicéridos, 0,48 milimol por litro, lo que equivale a 42 miligramos decilitro, y 0,15 milimol litro o 13,13 miligramos decilitro para el colesterol LDL. La pequeña diferencia respalda las últimas guías americanas y europeas, donde dice que el perfil lipídico sin ayuno se puede utilizar en el manejo y seguimiento de pacientes con dislipidemias, en pacientes asiáticos en Singapur con diabetes tipo 2 y que estén con tratamiento con estatinas. Revisemos algunas recomendaciones internacionales. Varias pautas recientes, incluida la Sociedad Europea de Aterosclerosis, recomiendan que el ayuno es innecesario al menos para el screening inicial. En el caso de los adultos mayores, niños y pacientes diabéticos, el ayuno puede tener una consecuencia negativa para la salud, como una hipoglicemia o la omisión de dosis de medicamentos críticos. El principal problema analítico con el ayuno es que los triglicéridos elevados pueden interferir potencialmente con la estimación precisa del colesterol LDL. En este caso, se recomienda utilizar la ecuación de Martin-Hopkins como alternativa a la ecuación de Fría-de-Waal. En caso de que se presenten niveles elevados de triglicéridos en una muestra sin ayuno, se debe proseguir la evaluación con una muestra en ayuno para investigar la causa de la hipertrigliceridemia. Es importante aclarar que las mediciones del perfil lipídico en ayunas y sin ayuno deben ser vistas como complementarias y no mutuamente excluyentes. Para esto, debe existir una comunicación directa con el clínico, estar al tanto de las actualizaciones en el manejo de las dislipidemias y aplicar el sentido común en caso de solicitar ayuno o restringir algún tipo de medicamento. El ayuno es menos crítico en la primera etapa de la detección, pero puede ser más importante cuando se trata de establecer un diagnóstico fenotípico de las dislipidemias genéticas. Una situación en la cual el ayuno puede ser especialmente valorado es para obtener un valor basal de los lípidos en las personas que están a punto de comenzar con algún tipo de medicación que puede causar hipertrigliceridemia severa. Hay que tener en cuenta que los triglicéridos en ayunas elevados pueden ser un dato útil previo al uso de, por ejemplo, esteroides, estrógenos o terapia con ácido retinoico. Además, los lípidos en ayunas se utilizan para seguir la evolución de pacientes que se encuentran en recuperación de una pancreatitis hipertrigliceridémica. En base a la bibliografía y los estudios revisados, podemos entregarles a ustedes algunas recomendaciones finales para que tengan en consideración, tales como elaborar pautas de toma de muestra diferenciando los tipos de pacientes, las condiciones y requisitos preanalíticos que deberán cumplir para lograr resultados confiables y válidos, así como también las conductas a seguir frente a resultados alterados, los que sí necesiten ayuno y los que no necesiten ayuno. Establecer una normativa de screening inicial para pacientes ambulatorios, pediátricos o control de pacientes crónicos que no requieran ayuno, para así optimizar los recursos humanos y logísticos en las unidades de toma de muestra de los laboratorios. Es decir, adoptar diferentes pautas de trabajo. Reforzar la entrega de información de la preparación de los pacientes en los diferentes ambientes hospitalarios. Policlínico, servicios clínicos, unidades de pacientes críticos, servicios de atención comunitarios, debido a que en varios casos la información del paciente, sus condiciones e historia clínica pueden influir en los resultados del examen. Estandarizar las acciones intralaboratorio que prevengan la lipemia como interferente analítico
y establecer un flujograma de acciones frente a la presencia de lipemia. Por ejemplo, diferenciar situaciones críticas y las de no cumplimiento de ayuno, repetición de muestras con diagnósticos de relevancia y uso de la centrifugación de alta velocidad en determinados contextos de estudio. Como conclusión a esta sesión, podemos mencionar que existen numerosos factores que influyen en la concentración de los lípidos en la circulación y dependen tanto del individuo como de la muestra analizada y la metodología analítica empleada, por lo que hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar e interpretar los resultados obtenidos. Se debe hacer un esfuerzo para estandarizar las instrucciones sobre la preparación del paciente y la difusión de esta información tanto a los pacientes mismos como al personal que participa en el proceso. El laboratorio clínico está capacitado para participar activamente en la definición de protocolos de manejo, screening inicial y diagnóstico en el estudio de las dislipidemias para obtener resultados válidos y confiables junto al equipo de salud. En la bibliografía pueden encontrar todos los estudios mencionados y aún algunos más para quienes deseen profundizar en el estudio de los lípidos. Esta ha sido la sesión de las variables preanalíticas en el estudio de los lípidos. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en hacerla a través de la plataforma. Muchas gracias por su atención.